Hola, ¿qué tal? El señor Farid Matuk, el señor Fernando Tuesta nos acompañan el día de hoy. Primer bloque vamos a hablar sobre un tema que aparentemente es local, ¿no? Pero podría servir de ejemplo para el resto de lugares, el Callao, ¿no? Han declarado en emergencia el Callao, el puerto, y mucha gente lo aplaude, mucha gente dice que está mal, pero vamos a verlo después de nuestra entradita bonita. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Caviar de Prensa. Hoy día estamos tomando esto que ha traído el señor amablemente, el señor Farid Matuk. Nos vamos a enronchar en más o menos 10 minutos, no se asusten. No, el señor dijo acá hemos traído con esto no es gasolina de avión. Un antídoto. Oye, a mí el tema de la declaración de emergencia del Callao, más allá de que fuese necesario, que no fuese necesario, porque efectivamente hay un tema de crimen organizado que va encima de la población, o sea, de los vecinos, en muchos casos que tienen toda la razón en pedir que salga la Marina, lo que sea que los cuide, que los resguarde, porque no vas a pedir a los vecinos, puedes decir que capturen o hagan un arresto ciudadano, pues a un paquetero, a un tipo que se roba un celular, pero no que combatan el sicariato. Eso es absolutamente y completamente ridículo, porque están mandando a que los maten. Pero eso no termina siendo una especie de como tomar el hilo de la madeja de algo mucho más grande, que es legitimar el uso de la fuerza por fuera de los marcos constitucionales, digamos, cosa de la que ya se venía hablando en la campaña. O sea, hay que sacar al ejército a la calle porque la seguridad se ha salido de las manos del Estado. ¿Eso va por algún sitio, va por algún lado? ¿Eso tiene alguna legitimidad? No, creo que han cuestionado esas medidas, pero qué duda cabe que, como cualquier medida pública, está asociada a lo que está pasando en el país, y no solamente en términos de seguridad ciudadana, sino en términos de elecciones. Casi todos los candidatos apuntaban a medidas cada vez más exacerbadas, ¿no? En términos de intervención de la fuerza, incluso violando efectivamente las normas. Pero tú te has dado cuenta que no han habido en ningún caso ningún cuestionamiento fuerte. Ha habido críticas, como suele suceder casi en todos los casos, pero creo que no lo ha habido porque de alguna manera la gente siente que el Estado tiene que actuar. O sea, algo había que hacer. Algo había que hacer. Y entonces, claro, van desfilando, como tú dices, pues paqueteros, ¿no? Carteristas, de poca monta, pero en montón, ¿no? Y el tema, sin embargo, tiene que ver, ustedes bien saben, también con que estas redes de corrupción y mafias y delincuencia en general también están asociadas a sectores del Estado en el propio Callao. Estamos hablando de instituciones públicas, incluso se habla del propio gobierno regional. Exacto, de hecho tendríamos que ver desde dónde parte este estado de emergencia, ¿no? ¿Qué hace que se acelere este tema, ¿no? ¿Qué es el asesinato de este delincuente que soltó el rol de Wilbur Castillo, que fue quien acusó a Chimpún Callao justamente de tener una mafia internamente, ¿no? Entonces, pero es que es curioso que quien lidera esta campaña ahora fuerte del estado de emergencia es justamente el mismo Félix, ¿no? Entonces él es quien sale a dar las cifras, ¿no? Y sale muy hondo a decir, por ejemplo, que hay 14 bandas desarticuladas, que hay 230 detenidos, 200 paqueteros, ¿no? Pero son, como tú dices, pues gente de poca monta, que realmente quien mató a este tipo está en Ecuador, ¿no? Es que es Caracol, que desde ahí maneja todo, ¿no? Entonces, aparentemente es unas vacaciones, pues, para algunas personas, ¿no? Pero se soluciona eso con el estado de emergencia, porque finalmente lo que tú tienes es el crimen enquistado a un nivel institucional y de marco estatal incluso. Entonces, decir, sí, sacamos a la Marina, ¿para qué? Para que cuando en el cambio de guardia todos se maten. O sea, recreo, cambio de guardia, tú haces algo y en el espacio del interín... Estas medidas, Farid, ¿tú crees que son más que, o sea, yo lo veo casi como una cortina de humo realmente para que la gente esté contenta, ¿no? De alguna forma. Pero son parches, ¿no? O sea, no son medidas que, por último, así funcionasen, no se pueden mantener en el tiempo, ¿no? No sé qué opinas. Yo el estado de emergencia me acuerdo desde el gobierno de Morales, y siempre tiene un componente efectista importante. O sea, estado de emergencia suena a que algo importante está haciendo el Estado. Claro. Aunque en el mundo de los hechos sea totalmente inefectivo. Si no lee el peruano, ¿no?
uno ve que de cuando en cuando tal provincia se prorroga el estado de emergencia. ¿Y qué solucionaron? ¿Y qué pasó en la provincia? O después ya no lo prorrogan y uno no sabe qué ocurrió. No se puede vivir en ese constante estado de emergencia. Entonces, volviendo a la situación del Callao, tiene un elemento mediático, o sea, impresiona, da la oportunidad de hacer presentaciones, capturas masivas, pero nadie en su sano juicio va a creer que terminado el estado de emergencia el Callao se va a volver un lugar pacífico. O sea, no va a ocurrir. Claramente, ellos mismos dicen somos bravos characos porque que tanta vaina. Claro, pero entonces... ¿Hasta dónde va eso? Entonces, el otro tema es que me parece, siendo el razonamiento de Fernando, pero extendiéndolo más, es prácticamente la misma élite política, es la que gobierna la región Callao por bastantes años. Entonces esta élite política ha despertado recién a esta realidad. ¿Chimbú Callao hace cuánto tiempo que está? Ya más de una década. Más de una década. Claro. Entonces, Vino con Curi, ¿no? Perdón. claro, es la misma élite. Entonces esta élite muestra sorpresa como, nunca me... Así como el sujeto que come chicharrón y come alcohol y le da infarto. ¿Qué sorpresa? Me dio de infarto. Además, claramente con Curi me acuerdo que trajo todo este rollo de poner a los taitas, a los grandes, ¿no? Delincuentes como personajes que reciclaba como entes de seguridad, ¿no? Para el Callao. Y al final no funcionó, obviamente, ¿no? No, muy por el contrario. Se basó, según incluso hay investigaciones, en todos estos grupos que se reparten de alguna manera territorialmente el Callao como base de apoyo político. Claro. Y ese es el otro tema. ¿Qué es lo que hacen en Uribe? Base de apoyo político. No. Sí, O sea, como bases son ampones. Es que parte del trabajo que se hizo en Chimpún Callao durante muchos años es, en principio, la idea de resocializar Claro, esa era la idea y lo que se vendía, ¿no? Pero Los medios, ¿no? muy por el contrario, lo que se hizo es crear redes de apoyo político a este grupo de Chimpún Callao, que ahora no tiene un nombre, que es Vamos Perú, creo que es. Yo la verdad. No, yo creo Vamos que- Perú es de Sotomayor. De Sotomayor. Que se ha aliado con... es alianza. Entonces, se alianza con ya. Papá Pitufo. Sí, sí. Pero el tema es que van a participar en elecciones. Y van a participar aliados de importantes candidatos, ¿no? Entonces, ¿qué pueden decir ellos si por un lado te están hablando de cadena perpetua, pena de muerte, que es parte de los consabidos estos gritas electorales? Ajá. Entonces, empujando un poco el espíritu así, Navideño. No, el espíritu navideño está acá. No, empujando un poco el espíritu conspiracionista, podríamos decir que a esas alturas ha salido esta cuestión esta sorpresa. Hoy qué horror, estamos llenos de delincuentes y qué vamos a hacer con crimen organizado y todo lo demás. Porque de repente les están peleando los espacios en el Callao, mafias que no están empadronadas en Chimpún Callao. Yo pienso No, que el podría ser. problema que hay, digamos, volviendo para descontextualizar y no acabar en un problema de difamación. Cuando uno ve... Qué hábil es este señor. En principio, por traer esto es bastante hábil. Nos Ya, cagó. pero lo que uno sabe, digamos, de las mafias en Nueva York que estuvieron judicializadas y condenadas, es que hay un reparto territorial, como menciona Fernando. Siempre hay alguien que, ya por razones diversas, desconoce las reglas. Se produce lo que en el lenguaje pueblo del ejército es un exceso. Entonces hubo un caballero que cometió un exceso, mató a una persona de una manera excesiva. Y producto de esto alcanzó una relevancia mediática notoria. Entonces después viene lo que se dan cuenta, qué sorpresa, tengo un infarto. Claro. Después que está Después de tremendo. al alcohol y al chicharrón a todo dar. Entonces ahí hay un elemento también, digámosle, de que es una carencia nacional política de la autocrítica. Claro. O sea, el gobierno, si yo tengo la misma organización política, como dice Fernando, más de una década, en la misma localidad, y de repente ocurre un evento excepcional, lo menos que se puede preguntar a la autoridad es, ¿me habré equivocado en algo?
Hubiese podido hacer algo distinto. Claro, suena Además, como no estamos hablando del Brain, ¿no? Claro, Estamos hablando acá en el continuo urbano, ¿no? Claro, o sea, ya el Callao no es pues Exacto. Y hay un brazo y hay una cuestión interesante que hay una mezcla ahí con ya el espacio de los privados con los públicos, ¿no? Que en este caso, viendo la municipalidad, perdón, el gobierno ya regional, ¿no? del Callao, ya se sabe la infiltración de estos grupos. De hecho, en la misma municipalidad está comprobado en la policía, en el mismo gobierno, y que en el pagan Poder Judicial, sueldo, el Poder Judicial del Callao. Público. Ahorita nomás acaba de salir la noticia de Odebrecht. Odebrecht le pagaba cupo a la mafia a este señor Caracol por 600.000 soles, le pagó por solamente armar la parte de la obra de la Costa Verde, ¿no? Y le ha venido pagando por el Metro 2 de Lima, le ha venido pagando por el astillero que han hecho de la Marina, ¿no? Naval de minerales, o sea, la plata que deben manejar para pagar a todo el mundo. El pretexto, ¿recuerdas cuando en la época de Fujimori que los empresarios decían no podemos hacer otra cosa sino conversar con Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro, ahora se trata de conversar con Caracol. Con Caracol, ¿no? Ya no es la salita del zinc, sino probablemente en un barcito. Que salga el presidente regional del Callao, perdón, el gobernador regional del Callao, a salir a pedir que por favor que el gobierno central declare el estado de emergencia. Es como ver a Vito Corleone llamando, no sé, al procurador de Nueva York, que por favor ponga orden de familias. Sí, o sea, claramente vemos el poder y la infiltración de estos grupos organizados, de crimen organizado. Pero sabes que la palabra infiltración me parece compasiva. Así. ¿Tú ya crees que es un tema estructural? Es nuevamente el caso del alcohol y del chicharrón. O sea, era como que... ¿Cómo cambiar infiltraciones? cosas diferentes? Pues de salchichas y no sé, Coca-Cola. Chinchulín y cabanazo. Entonces, a lo que voy es de que ahí el problema que uno ve es cuáles son los rasgos institucionalizados y cuáles son los rasgos genuinamente accidentales. Eso me parece un elemento sustantivo a diferenciar si es que realmente hay un propósito de que estos eventos no vuelvan a ocurrir. Claro. Y partiendo de ahí, yo creo que ya, para cerrar un poco, porque ya nos estamos pasando del segmento, sacamos la conclusión de no son necesarios 5.000 policías correteando a choritos en el Callao, son necesarios de repente 100 policías de inteligencia, ¿no? O un grupo especial, ¿no? que se infiltre de alguna manera, que descubra cosas más adentro, que no necesitas 5.000. Tienes que ir a la estructura, no tienes que ir a los síntomas, no. Exacto. Básicamente ir a los secuaces no soluciona absolutamente nada. Pero hay un problema, pues, o sea, hay mucha gente incluso en la izquierda que tiene un problema con el tema del estado policial y esas cosas, y la inteligencia y todo lo demás. Pero ya vamos a hablar de eso en el siguiente segmento.